¿Cómo están? Vamos a hablar hoy de un tema hermoso que es las alergias, pero quiero pedirles que por favor anoten este número 11 41 98 13 27 para poder inscribirse en el entrenamiento de constelaciones que es en septiembre, pero que ya me están llegando mensajes por privado, y por otro lado el mismo número para consultas. Les pido eso porque me llegan por Messenger, por otros lugares y de verdad hay tantas redes que yo no las abro todas, abro solamente mi WhatsApp. Así que vamos a empezar ahora con el tema de las alergias, ¿sí? ¿Qué es en realidad una alergia? Pero quiero mostrarles ahora una imagen. Esta imagen que es de el 9 de oros, pero ustedes observen todo lo que hay alrededor. Por esta imagen, por una consulta que aparece, en la cual esta imagen aparece en la consulta, quiero hacer hoy este posteo. Una alergia ocurre cuando el cuerpo reacciona de manera excesiva a sustancias que en principio no son tóxicas. Esas sustancias son percibidas erróneamente como peligrosas y desencadenan una respuesta de defensa del organismo desproporcionada, fuera de lugar. Por ejemplo, el cuerpo no tendría por qué o no debería tener la necesidad de defenderse del polen, porque es una sustancia natural que además simboliza el renacimiento, la primavera, la reproducción, la sexualidad, la vida. Todo es simbólico y todo está construido en base a arquetipos. Por eso quiero hablar de esto. El fenómeno alérgico es una defensa del organismo, aunque desajustada, y busca proteger la integridad de la persona adaptando su cuerpo a una realidad diaria. Ahora, ¿cuál es la pregunta que debemos hacernos? Es ¿por qué una persona debe protegerse de esa manera? La respuesta está en la pérdida del sentimiento natural que uno tiene de seguridad frente a un entorno determinado. Toda sustancia considerada alergena, en realidad, es parte integral de nuestro entorno. Todo aquello a lo que nos volvemos alérgicos cuando percibimos algo como hostil, algo que debería resultar familiar, es eso que nos causa esta reacción desproporcionada. La alergia suele estar basada en miedo, en inquietud, en recelo, en un temor inconsciente que no tiene ninguna relación directa con ese alergeno, es decir, con esa sustancia que provoca la alergia. Hay una transferencia, hay un desplazamiento, hay una proyección hacia ese, no sé, fruta o lo que sea que es lo que nos causa alergia. Focalizamos nuestra atención consciente en un objeto aparentemente inofensivo que es el alergeno, para evitar justamente que nuestra conciencia se vea perturbada por sentimientos originales de inestabilidad, inquietud, miedo. ¿Qué hace esa proyección? Nos permite echarle la culpa a otra cosa, es decir, al alergeno. Y este alergeno funciona como chivo expiatorio. Entonces, de esta forma, nuestra conciencia se tranquiliza. La culpa es de él. El síntoma alérgico es la señal de una vivencia emocional desestabilizadora que fue reprimida y que posteriormente se desplaza mediante la proyección sobre un elemento periférico, ¿sí? Sobre un elemento que estaba ahí en ese momento que se vivió esa emoción, que antes era neutro, inofensivo, y que después se convirtió en aquel objeto que nos da alergia. Es decir, esa represión como defensa, vuelvo a decir, es un mecanismo de defensa que evita que nosotros recordemos algo malo y que eso malo se infiltre en nuestra conciencia. Te voy a contar una historia que se ilustra con esta imagen, ¿sí? Una mujer desarrolla una alergia a las uvas. ¿Cuándo? Cuando queda embarazada. En su mente, las uvas se convirtieron en el símbolo de su alergia, como si la mujer rodeada de uvas sería sería donde está el problema. Esa mujer elige esta imagen para representar su alergia y me cuenta una historia. Me dice que hay una mujer
que su abuela, que estando embarazada y viviendo en los viñedos en España, presencia la muerte de su marido por un infarto mientras recogía las uvas. Ese evento traumático dejó una marca profunda en el inconsciente de la persona. Cuando la consultante quedó embarazada, su inconsciente trasladó el trauma reprimido hacia las uvas. ¿Y qué hace? Encuentra un chivo expiatorio en las uvas. Es decir, ella desarrolla la alergia al agua en el momento del embarazo. De esa forma, evita recordar ese doloroso evento de su abuela embarazada y la muerte de su esposo. Así, la alergia a las uvas de esta consultante surge durante el embarazo como manera inconsciente, ¿sí?, de manejar, de proyectar el dolor, la angustia que se reprimió por generaciones. ¿Por qué? Porque las uvas no son la verdadera culpable, sino lo que representó este desplazamiento del trauma emocional. Es decir, me desplazo hacia la uva para no recordar aquello tan doloroso. Y es algo que está en el inconsciente familiar, pero se repite en el momento del embarazo, como esa abuela embarazada. Las alergias son fidelidades a una gran desgracia del sistema. En otro caso, una jovencita, desarrolla fobia a las abejas. Ella en sus primeros años de vida acompañaba a su padre, que criaba abejas, a extraer la miel, y era un momento divertido para ella. Extraían la miel, extraían parte de los panales, que eso se mastica como si fuera un chicle y se absorbe el dulce. Su papá fallece a los 5 años de esta niña y ella desarrolla una fobia a las abejas. ¿La abeja es la culpable? No. Esa fobia tiene un formato de alergia. En el caso de las picaduras de abeja o de avispa, tenemos que pensar en que esa alergia puede tener que ver con una inyección, con una aguja, con algún veneno inyectado, con algún medicamento mal recetado y que provoca la muerte de alguien. Puede haber una intrincación por un duelo sin hacer, por un duelo, en todas las intrincaciones hay generalmente por alergias, hay un muerto, hay un duelo. Con los animales sucede lo mismo, alergia al pelo del gato, del perro, del caballo. Hay, por ejemplo, una alergia al caballo que encontré, ¿en dónde? En donde un abuelo muere al caerse de un caballo. Entonces, ¿qué hace? La alergia se desplazó hacia el caballo, porque estaba la muerte del abuelo. En otros casos, la alergia a los metales puede estar relacionado con alguien que murió con un arma blanca. La alergia al sol tiene que ver con una fidelidad, con un secreto de la madre, que a la luz del sol revelaría ese secreto. ¿Cuál sería ese secreto de una madre? Por ejemplo, que no se conozca un aborto. Recordemos siempre que el alergeno, es decir, el objeto de la alergia, el objeto que provoca la alergia, en realidad es una distracción del inconsciente. Otro objeto muy común para la alergia es la frutilla. Si yo estaba comiendo un helado de frutilla y vi a mi novio, vi a mi marido engañándome con una persona, ¿a qué le voy a tener alergia? Le tendría que tener alergia al marido. Pues hago una alergia a la frutilla, que era lo que yo estaba comiendo en ese momento, para desplazar el sufrimiento. Lo hago hacia la frutilla. Al hacer una constelación, podemos devolver todas estas historias que corresponden a nuestros ancestros. Tomar conciencia es dar un paso hacia la sanación. Lo primero es tomar conciencia de cuándo fue la primera vez que se desató la alergia, dónde estábamos, con quién, si era de día, si era de noche, qué elementos nos rodeaban en ese momento, ¿sí? ¿Qué órgano afecta ese alergeno? Los ojos, la nariz, la garganta. Buscar también alguna escena parecida una vez anterior, antes de la alergia, y que estaba ese mismo elemento, por ejemplo la frutilla, ¿sí? ¿Y cuál es la emoción que había en ese momento? Que generalmente va a haber ira, frustración, frente a algo, frente a una situación, frente a una persona, ¿sí? Esa situación, esa emoción está asociada al alergeno. La pregunta que haría aquí es, ¿cuándo estuve en una situación estresante frente a este alergeno? Y siempre buscar un terapeuta para poder trabajar la alergia. ¿Por qué? Porque está en tu inconsciente y solo no podés verlo. Así que no es el culpable de tu alergia el objeto al que le tenés alergia, sino aquello que había detrás y que te causó mucho dolor. Y le echamos la culpa a la uva, a la abeja, a la flor, al alergeno. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.